Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Ivonne Olvera sobre un tema que por la plataforma en la que, transmitimos, no podemos decir el título, espero que lo puedan ver, pero es sobre una forma de explotación del turismo. Acompáñenme. Ivonne, bienvenida a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un gusto que estés con nosotros para hablar aparte de un tema sumamente importante, sensible y que sin duda tenemos que hacer visible, todo el tema del turismo sexual infantil, y que a modo de introducción entiendo además que la Organización Internacional para las Migraciones cada año registra más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, de los cuales el 20% va enfocado en la búsqueda de sexo y específicamente un 3% lo hace para tener tendencias pedófilas. Esto supone más de 3 millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad, lo cual, me parece, por supuesto, durísimo y muy grave. Sin más, Ivonne, y para conversar a detalle y sobre todo que la gente que nos está escuchando y viendo pueda entender qué es esto, te preguntaría justamente qué es el turismo sexual infantil y cómo es que se distingue, de otros temas de explotación sexual. Pues primero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias que la Barra Mexicana de Abogados se ocupe de visibilizar este tema, porque es de gran sensibilidad para nuestra sociedad mexicana, porque toca a las víctimas que no tienen voz, que son los niños y las niñas. El turismo sexual infantil forma parte de la explotación sexual comercial infantil, a la cual hay 4 rubros, que es el turismo sexual infantil, la pornografía infantil, la prostitución infantil y la trata de niños y niñas. Este problema se tipificó como delito desde 2002, tanto a nivel federal como en el Distrito Federal o Ciudad de México, y posteriormente se ha ido tipificando en otras entidades federativas. El turismo sexual infantil es un delito que tiene muchas coincidencias, pero también diferencias con la trata de personas, porque si bien es cierto, el turismo sexual infantil es un delito de explotación comercial de niños y niñas, también lo es que no conlleva una situación de esclavitud como la trata de personas. Claro. Tampoco conlleva una fuerza, una obligatoriedad, sino que los niños y las niñas son víctimas de este delito por las circunstancias de pobreza, de vulnerabilidad de los padres que aceptan este tipo de situaciones y van con el desconocimiento de ver qué es lo que va a pasar con ellos, porque el delito consiste en actos reales o simulados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pueden ser actos sexuales los que se cometan con el niño reales, físicos, hasta llegar a la violación, o pueden ser actos simulados de quitarle la ropa, de tomarle fotografías, hacerle tocamientos, y esto pues afecta el normal desarrollo de la personalidad del menor. ¿Quiénes son los sujetos activos de este delito? A diferencia de la trata de personas, el sujeto activo puede captar, puede consumir, puede vender, puede hacer lo que sea con la víctima de la trata de personas para tenerla en una situación de esclavitud y de explotación sexual o laboral. En cambio, en el turismo sexual infantil hay 2 sujetos activos del delito. Uno, el que promueve, invita, facilita que se realice el delito, y otro, que es el turista sexual,
que lo consume. O sea, tiene que tener la capacidad, la característica de ser turista. Claro. Entonces, al ser turista, dices, ¿cómo voy a saber si esta persona es turista o no? Pues si es nacional, con su INE, una persona que, por ejemplo, aquí estamos en la Ciudad de México, que venga de otro estado del país, pues lo vamos a saber con su INE. Ujú. Y puede venir por cuestión de negocios, de ocio, por un sentido religioso, de venir a ver, de venir a la basílica, de visita, a un hospital siglo XXI, por razones médicas, y, o un turista internacional, ¿no? Que es el que vamos a identificar por medio de su pasaporte. Pero, y también las razones de estancia en el país van a ser las mismas. México da tantas facilidades para la Sí, el ingreso. realización y consumación de este delito, en que la víctima es exclusivamente un niño, una niña o un incapaz, ¿no? Esa es la característica. En cambio, en la trata de personas pueden ser niños, adultos, Sí. cualquier tipo de persona. No, en el turismo sexual infantil son niños y niñas o incapaces. Entonces, este delito tiene estas características que lo diferencian de la trata de personas, y por ello es que no hay suficiente, no hay investigación, no hay registro, ¿no? O sea, no se ha llevado a cabo ningún caso de turismo sexual infantil precisamente porque se confunde con la trata. Los turistas sexuales que más consumen este delito en nuestro país, pues provienen de Estados Unidos en un 80% y en otro 20% de otros países. Nosotros somos el segundo país de turismo sexual, somos el paraíso del turismo sexual infantil después de Tailandia, porque antes teníamos el lugar número 3, el segundo lo ocupaba Brasil y ahora pues es México. Es que la verdad es que los datos que das son, insisto, de preocupación. El tema de entonces, o sea, clasifican mal el delito y por eso es que no hay, digamos, alguien imputado respecto al tema concreto del turismo sexual infantil. El problema es que ni siquiera lo identifican. Los operadores del sistema de justicia penal. ¿Por desconocimiento? Por desconocimiento en materia de derecho penal. Uno de los problemas que tenemos con los operadores del sistema de justicia penal, el primer respondiente, el Ministerio Público, es la falta de capacitación. Y esa falta de capacitación en derecho penal, ¿no? Si supieran el tipo penal del delito de turismo sexual infantil, lo identificarían y verían que es un delito grave que no necesita la denuncia, sino que ni la querella, sino que se persigue de oficio, ¿no? Entonces, un primer respondiente podría haber, por ejemplo, en el centro de la ciudad, si un extranjero va acompañado de un menor que claramente se ve que no son familia, que no tienen ninguna relación, podría acercárseles para investigar con la facultad que tiene ya hoy en día la policía desde 2008 con la reforma al sistema de justicia penal que le da estas capacidades de investigación. Entonces, podría iniciar y investigar, pero este es un delito que nadie queremos ver. Todos nos volteamos hacia otro lado. El turismo sexual infantil se da igual en temporadas altas como el turismo tradicional. Sí, en verano. En verano, en playas, en fronteras. Y entonces, pues muchos vemos esta situación en las playas y nos volteamos hacia otro lado, ¿no? Porque decimos, no sabemos si viene con esta persona, cuáles son las condiciones, ¿no? Las personas no quieren meterse en problemas y entonces eso facilita la impunidad de este delito, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo de cómo es que ocurre, ¿no? Porque
Esto se piensa que los consumidores son pedófilos y los pedófilos son los que menos lo consumen, porque los pedófilos lo que quieren son relaciones duraderas, entonces de cierto tiempo. En cambio, los turistas sexuales infantiles pues quieren relaciones esporádicas, sí, ¿no? O sea, que no sean que no conlleven ningún compromiso como el de la pederastía. Entonces, estos turistas sexuales, por ejemplo, son captados por el sujeto activo. Por ejemplo, cuando llegan a una zona de playa, Cancún, lo primero que llegan es, por ejemplo, por avión, el taxista los aborda y, oiga, ¿viene de negocios o viene de ocio? Mire, le puedo recomendar tal restaurante, tal lugar, y de pronto le pasa un folleto con fotos de niños y niñas que le dice, mire, están disponibles en tales lugares, ¿no? Y entonces el turista que va por un tiempo determinado, o sea, de ocio, de negocios, de cualquier cosa, dice, no, yo no quiero meterme en problemas, esto ha de conllevar cárcel o algo, ¿no? Y entonces, no, aquí no pasa nada, no se preocupe, no pasa, y efectivamente no pasa nada, claro, ¿no? Entonces, el turista sexual, la mayoría son hombres mayores de 30 años que al ser invitados, al promocionarse en el país, pues dicen, buscan por curiosidad, por aventura, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, así es como se lleva a cabo. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, en Zipolite, Oaxaca, una mujer que es una madre soltera que mantiene a sus 6 hijos y que se mantiene de hacer trencitas en la playa, pues, por ejemplo, con la pandemia, baja el turismo, entonces baja su medio de vida, claro, ¿no? Y entonces, ¿qué come? ¿No? ¿Qué va a comer? ¿Cómo le va a dar a comer a sus hijos, no? Estamos como la canción de Cricri y ¿qué les doy de comer el patito? ¿Qué les da de comer a sus hijos? Y entonces viene un mediador y le dice a la mujer, oye, préstame a tu hijo para que vaya con este gringo y te doy $20, ¿no? $20 en Zipolite, Oaxaca, pues sí comen 6 niños, ¿no? Y hasta pueden hacerlo hasta por 3 días, 5 días. Y entonces, Pero sin saber la mamá, digamos, no, el por qué. Mira, se lo va a llevar a su hotel y no le va a sacar unas fotos o no le va a hacer nada y entonces la señora en su ignorancia puede claro, decir, pero no sé, y entonces los niños siempre quieren cooperar con la familia y dice, sí, mamá, sí, yo voy, ¿no? Y entonces, así es como captan a los niños y entonces este mediador pues cobra $200, no 20, ¿no? 20 le da el 10% a la mujer. Sí, se empieza a generar esta red. Y entonces así es como se da, o sea, en hormiguita, ¿no? O sea, no necesariamente son redes. Hay otras que sí son redes, ¿no? Porque precisamente ahorita que falleció Zucar Curi, en Quintana Roo fue donde empezó esta promoción turística en México en las redes sociales de avión, hotel y niño incluido, ¿no? Terrible. Esto, en una investigación que hice en 2011, pues llegué a detectar hasta 40 sitios web, ¿no? Que cambiaban constantemente, entonces era difícil de seguir o de denunciar, porque pues lo denunciabas y ya había cambiado, ¿no? Entonces las autoridades no hacen una investigación exhaustiva sobre el tema, o si la hacen, dicen, es que necesitamos una denuncia por la ignorancia claro, que hay de la capacitación en derecho penal, ¿no? No se necesita denuncia, tú puedes, sí, de oficio,
tú puedes hacerlo de oficio, ¿no? Entonces, porque luego se siguen por órdenes, ¿no? Yo a la extinta Policía Federal le pregunté eso, ¿no? Oye, si ya detectaste el sitio, ¿por qué no levantas la investigación ahorita que ya tienes capacidad para investigar? Porque no he recibido la orden, ¿no? Entonces, o sea, dices, pero pues es que esa es tu función, ¿no? Y viene en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tienes la obligación de investigar. Pero pues se seguían por órdenes y las cosas no han cambiado, tanto las policías en seguridad pública de las entidades federativas como la Guardia Nacional, pues se rigen por órdenes, ¿no? Y entonces, al tener el desconocimiento en esta capacitación, pues no inician la investigación de este delito, que son los primeros respondientes que es los que se dan cuenta. No, y por eso pues, los altos índices de impunidad, definitivamente también. Y bueno, te iba a preguntar, ¿cuáles son realmente o cuáles consideras que son los factores que contribuyen al turismo sexual infantil, tanto en México como en el mundo? Pues la pobreza, la falta de investigación y persecución de este delito por las autoridades, ¿no? Que las víctimas no tienen voz, ¿no? O sea, las víctimas, los niños y las niñas son la población más vulnerable para el país, ¿no? Y para todos los países, ¿no? Porque nadie los escucha, ¿no? La falta de conocimiento, no solamente en justicia penal por los operadores del sistema de justicia penal, sino de la población en general, que sepa que existe este delito y al saberlo sabe que se genera la prevención, ¿no? Por ejemplo, en tema de abuso sexual infantil, hace muchos años hubo una campaña que era mucho ojo, ¿no? Sí. Díselo a quien más confianza le tengas. Entonces, una política pública similar valdría la pena dentro de nuestra sociedad el realizarla, ¿no? Pero, ¿cuál es la ganancia para quienes hacen esto? No hay ganancia, ¿no? Entonces, como no hay ganancia ni política, ni económica, ni social, entonces por eso es que es un delito que pasa con total impunidad, sí. Porque yo pregunté por transparencia en 2011, en 2012, en 2013, de vez en cuando llego a volver a preguntar, tanto a las procuradurías como a los tribunales, ¿cuántos casos, cuántas carpetas de investigación tienes de turismo sexual infantil? Y me contestan 0, ¿no? Entonces, en consecuencia, juicios hay 0. O sea, en tema, digamos, de política pública, y como decías al inicio, como volteamos al otro lado para, digamos, no asumir o no creer que existe incluso el delito, pues simplemente no hay políticas públicas. No las hay. ¿Y está regulado, es decir, en el Código Penal, alguna otra legislación? Fíjate que este problema de la falta de conocimiento del sistema de justicia penal ha llevado a varios legisladores a confundir el turismo sexual infantil con la trata de personas y por eso incluirlo en la ley de trata de personas. Y entonces hacen un cóctel que por eso es que no se puede, claro. No tiene los elementos del tipo penal, ¿no? Entonces, muchas veces queda en impunidad tanto la trata como el turismo sexual infantil, porque inician una investigación de turismo sexual infantil en vez de turismo sexual infantil por trata de personas, por menores de edad. Y entonces a los elementos del tipo que es la esclavitud, que no hay en turismo sexual infantil, pues es uno de los elementos que no se da y entonces no existe la violencia física o moral, sino la violencia sexual, ¿no? Entonces se confunde y entonces ni se judicializa un delito ni otro, claro. ¿No? Entonces, y precisamente porque los legisladores pues tienen asesores que son quienes les orientan y estos asesores pues desconocen el turismo sexual infantil como un tipo penal
que está tipificado en los códigos penales, ¿no? Pero incluso oí a un renombrado penalista que proponía el Código Penal Único, y entonces decía, trataba al turismo sexual infantil y la trata de personas como si fuera el mismo problema. Sí, ¿no? Y entonces dices, si esta persona que es la docta en la materia lo está confundiendo, ¿qué te puedes esperar de los demás? Entonces, falta mucho conocimiento. Yo por ello escribí estos 2 libros de turismo sexual infantil, políticas públicas para su prevención, en donde propongo 3 políticas públicas. La primera, la legislativa, que ya se llevó a cabo, que ya está tipificado el delito. La segunda, que exista un medio de conocimiento por la publicidad de este delito. Y la tercera, que haya una línea de atención especial para los niños y las niñas. Incluso le puse el nombre de Niñotel, ¿no? Para que los niños y las niñas pudieran denunciar, no denunciar, sino hacer del conocimiento de la autoridad, de ser víctimas de este delito, de expresar sus dudas, Claro. ¿no? Porque ni siquiera saben que están siendo víctimas de este delito, ¿no? Piensan, pues fui y nada más me tomó unas desvestí. fotos, claro. Y nada más me vio y me desvestí, incluso sin tomarle fotos, ¿no? Y pues sí me tocó, pero pues no me pegó, ¿no? O sea, porque se piensa, los niños y las niñas no identifican, no tienen esa capacidad volitiva de entender todavía lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Sí. Entonces, pues es malo, me duele, me pegó, ¿no? No me pegó, ¿no? Incluso hasta me dio dulces, ¿no? Entonces, esa es la diferencia tan grave que existe. Y estos 2 libros, digo, porque me parece que bibliografía hay poca, nula, yo creo que lo que tú has escrito solamente, Ivonne, ¿se puede conseguir hoy en algún lado? ¿Está disponible tanto a lo mejor en versión digital, versión física? Solamente está disponible en versión física en todas las librerías, Gandhi, El Sótano, y principalmente en De Juris, que es una librería jurídica en el que se encuentran todo tipo de libros jurídicos. Pueden encontrarlo y pueden acceder fácilmente en cualquier red social, en internet, está la dirección, se los llevan a su casa, o sea, tiene plena accesibilidad. Y pues sí, no hay mucha bibliografía de turismo sexual infantil porque la mayoría de la bibliografía que hay es sobre explotación sexual comercial infantil, que trata los 4 rubros, o de trata de personas, pero no específicamente de turismo sexual infantil. De eso hay muy poco conocimiento, muy poca bibliografía sobre ello. Entonces, si les es de interés este tema para los niños, para proteger a los niños y a las niñas de nuestro país, que de verdad, o sea, son muchas las víctimas, no solamente las que tienen familia, sino también los niños que viven en situación de calle o que viven en la calle, también se dedican al turismo sexual infantil, ¿no? Como modo de sobrevivencia, ¿no? Y tiene líneas muy diferenciales con la prostitución. No, y que al final, digo, el daño, pues me queda claro que es para el niño, la niña, pero pues hay colaterales también hacia la familia, supongo, por todo el daño generado justamente hacia el menor. Te iba a preguntar, no sé si exista, ¿hay una postura, alguna recomendación, por ejemplo, por parte de Derechos Humanos de la Comisión? No, que yo conozca, no hay ninguna recomendación que yo conozca hasta este momento. De hecho, no hay cifras oficiales porque pues no hay carpetas de investigación, y las carpetas de investigación, el índice delictivo se conforma de carpetas
oficiales, ¿no? De carpetas de investigación que se inician, ¿no? El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien las lleva y no contempla este delito porque pues no hay judicialización, no hay investigación. Entonces, los datos que tenemos son de UNICEF y los datos que tenemos es de una asociación que se llama ECPAT, E-C-P-A-T, y ellos es quienes nos han ilustrado que México es el segundo lugar en turismo sexual infantil después de Tailandia. Sí, porque justo te iba a preguntar eso, que cómo o de dónde salía el número 2 en el ranking, terrible, si realmente entonces no había datos locales, pero bueno, con lo que aclaras, tanto de UNICEF como de esta otra institución, es de dónde salen. En este tema de estadísticas y datos que no hay o hay muy pocos, o sea, se tiene identificado en México concretamente a lo mejor en qué estados o en qué zonas es donde hay más índices de turismo sexual infantil. En todas las ciudades se da, mayormente en las de playa, mayormente, por ejemplo, en la Ciudad de México. Estas instituciones internacionales, estas ONGs, han calculado que hay 20,000 víctimas de turismo sexual infantil al año. Si tú lo multiplicas de 2011 para acá que empecé la investigación, pues cuántos niños y niñas han sido víctimas, miles, ¿no? Y pues si no se ha investigado ni judicializado ninguno de estos casos, pues es una total impunidad. Y esto nos lleva a que el normal desarrollo de la personalidad que se ve afectado, criminológicamente, la mitad de estas víctimas, pues van a ser generadoras de delito también, van a volverse en lenocinos, van a volverse en tratantes, van a volverse en secuestradores, ¿no? Y los otros 50% van a adaptarse a la sociedad, ¿no? Van a tener una vida fuera de los hechos delictivos, pero criminológicamente esa sería la proyección. Por eso es que al Estado le conviene tener políticas públicas para prevenirlo, porque lo que estamos haciendo es sembrar y cosechar delincuentes del día de mañana, ¿no? Y los niños es lo más valioso para nuestra sociedad. Sí, pero ¿cómo va a haber prevención si ni siquiera se tiene identificado el delito? No hay, bueno, no es que no exista porque está tipificado, pero realmente pues no hay carpetas de investigación, no hay un solo registro de un caso de esta naturaleza. Hace rato mencionabas, Ivonne, justamente un poco, por supuesto, que bueno, que se requiere que sea turista, ya sea nacional o internacional. ¿Pero existe algún perfil, digamos, del turista abusador que viene con estos fines? Te decía que hay varios perfiles. El que en su mayoría es el que busca esa aventura que le es propuesta, ¿no? Por el enganchador, por el que le ofrece. Hay otros que buscan en las redes sociales, previamente desde sus lugares de origen, cuáles son los países en el que pueden ejercer este delito de turismo sexual infantil, y en su mayoría son personas del sexo masculino mayores de 30 años y que buscan esa impunidad, ¿no? Realizar ese delito con esa impunidad, porque finalmente vienen a un país y después regresan al suyo y no pasó nada. Esta impunidad, fíjate que en otros países el turismo sexual infantil sí se investiga y se persigue, incluso cuando sus ciudadanos lo realizan fuera de su país, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, los ciudadanos canadienses que llegan a realizar turismo sexual infantil, por ejemplo, en México, en otros países como Tailandia, y que el gobierno de Canadá tiene conocimiento, lo investiga y lo sanciona.
y lo procesa, hace juicios. En 2013 hizo hasta 600 juicios en este tenor. En Estados Unidos pasa lo mismo. Incluso la otra vez que estaba viendo un capítulo de la famosa Ley y el Orden, pasó un caso de turismo sexual infantil en que uno de las personas que participaban en este programa realizaba este turismo sexual infantil, él siendo ciudadano estadounidense en Canadá, que viajaba con el propósito y el fin de tener relación sexual con una menor, y lo hacía con el pretexto de realizar una película, y a este personaje pues no lo podían atrapar por diversos delitos sexuales que había cometido, y lo ubican en turismo sexual infantil. Entonces, fíjate hasta qué punto se da a conocer que series de televisión que son muy conocidas y que tienen mucha proyección y hasta internacional, sí hablan de este delito, claro. Y en nuestro país, que somos el segundo lugar, no hacemos este tipo de acciones que den a conocer a la sociedad este delito. Ivonne, ¿tú qué política pública, digamos, propondrías y a lo mejor como sociedad, qué se podría hacer para justamente prevenir este delito? Pues mira, hay una es la publicidad, ¿no? Que se haga en todos los puntos donde se reciba a los turistas, ¿no? En los aeropuertos, en los puertos, donde se toman los camiones turísticos. Poner una publicidad que diga: el turismo sexual infantil es un delito y tiene una sanción hasta de 40 años de prisión, porque esa es una de las políticas públicas que realizó Brasil. Y, por ejemplo, cuando ocurrió el Mundial en Brasil, hicieron esta práctica y les funcionó. Y entonces bajó el turismo sexual infantil. Otra política pública es crear una fiscalía especial de turismo sexual infantil, que esté en los lugares donde haya más turismo en el país, ¿no? Para que se investigue y se persiga este delito. Y pues la última, que haya capacitación para los operadores del sistema de justicia penal y que haya una línea, como propongo en el libro, para que los niños y las niñas se les oriente y se les oriente y puedan dar datos para ubicar a sujetos activos de este delito de turismo sexual infantil. Sí, totalmente. Y bueno, nos están quedando escasos 2 minutos. Quizá te pediría una reflexión final, sobre todo para hacer conciencia, insisto, de este tema tan delicado, tan impune, definitivamente, y con estas cifras que nos das, ¿qué reflexión final nos podrías dejar? Que es muy importante para los abogados y las abogadas de este país que estudien sobre este delito y que generen material sobre de ello, que generen artículos, que generen tesis, que generen libros, que hagan investigación, porque es una manera de visibilizarlo, y visibilizarlo también es prevenirlo, ¿no? Como lo que estás haciendo en este programa, al visibilizar este delito, también es una forma de prevenirlo, porque lo estás dando a conocer. Entonces, que es muy importante para la abogacía el dar conocimiento a este delito y el de impulsar estas políticas públicas en los operadores del sistema de justicia penal, para que los niños y las niñas en este país no sean víctimas de este delito. Pues Ivonne, nuevamente te agradezco el que hayas estado con nosotros para visibilizar, justamente exponernos todos estos puntos, el compartirnos esta bibliografía en la cual tú has estado trabajando desde hace varios años como investigación. Por supuesto, las puertas del programa están abiertas para platicar de este y otros temas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando. Bueno, pues ya digamos, Ivonne nos explicó ciertos datos, desafortunadamente el lugar que ocupa México en cuanto a este delito, qué podemos hacer como sociedad, digamos, para hacer conciencia y tratar de prevenir el mismo. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.